Dios bendiga a todos nuevamente y también saludamos a aquellos hermanos y amigos que nos están visualizando a través del Facebook. Les aliento a aquellos que nos miran a través del Facebook y también a los que estamos presentes y están siendo miembros del grupo de Facebook Iglesia El Reino de Dios de Troy, así se llama el grupo, a que pueden ustedes conectar o invitar a sus contactos a que también se inscriban en el grupo. Y de esa manera tienen la oportunidad de ver el video del día domingo y los demás servicios que vamos a ir restableciendo en vivo. Porque vamos a usar el grupo para eso, para pasar las cosas en vivo. Luego, usted puede buscar en mi página, Pastor Carlos de Betac, en mi perfil también, y en algunos grupos también que yo posteo, pero eso lo hago por la noche, los domingos o el lunes. Entonces eso no va a salir en vivo. También lo puede buscar en YouTube. Vamos a ir posteando todo lo que aquí hacemos en la página de YouTube. YouTube es Pastor Carlos de Betac. También usted lo puede buscar y ahí va a ver todos los videos. Pero le aliento a que usted comparta las cosas, invite a otros a que se inscriban en el grupo, así podemos alcanzar a un mayor número de personas y hay quienes tienen la oportunidad entonces de oír la palabra de Dios. Así que le aliento a eso. Vamos a la Escritura y vamos a estar compartiendo un pasaje que encontramos en el Evangelio de Lucas, el capítulo 24. Vamos a leer 2 versos. Lucas capítulo 24, el verso 30 al 32. Lucas capítulo 4, verso 30 al 32. Si usted lo tiene, y usted puede ponerse de pie, vamos a estar dando lectura. También invito a los que están viendo el video a que busquen en sus Biblias este pasaje. Y también todo lo que aquí exponemos y todas las citas bíblicas que siempre hacemos, usted también las busque en su hogar y compare con las Escrituras si lo que estamos hablando, predicando, enseñando, se condice con lo que dice la Biblia, ¿sí? Si está de acuerdo. Entonces eso es algo importante para el creyente porque le va a ayudar a desarrollar la capacidad de discernimiento espiritual. Usted se ejercita de esa manera, bien pronto usted se va a dar cuenta que va a ir entendiendo mucho más y se va a dar cuenta de lo correcto y lo incorrecto. Por eso es tan importante entonces siempre estudiar la palabra de Dios. Lucas capítulo 24, verso 30 al 32 dice de esta manera. Dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y el verso 32 dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Amén y amén. Vamos a darle gracias al Señor. Voy a pedir a hermano David que nos dirija en una oración por esta palabra que hemos leído y que esta palabra llegue a nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús, sí, Señor. Una vez más, Señor, acudimos a usted pidiendo. Gracias, Señor. Amado, que en su infinito amor y poder, Señor, sea usted ungiendo los labios de mi hermano, Señor. Sí, Señor Jesús. Gracias. Santo, háblenos en este día. Sí, Señor. A través de los labios de mi hermano, Señor. Háblenos una Gloria palabra, a tu nombre, Señor. Que nos edifique, Señor. Una palabra, Señor amado. Sí, que Señor. nos llene, Señor, y que nos ayude, Señor, día a día a seguir, Señor, caminando y creciendo, Señor amado, en fe y en conocimiento, Señor. Gracias, En el nombre de Jesús le damos gracias. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, David. Tome asiento, hermano, por favor. Bueno, aquí tenemos un pasaje que nos manifiesta la experiencia que tuvieron estos 2 discípulos del Señor. Usted lo va a encontrar, no lo hemos leído todo el capítulo, pero
va a encontrar que estos dos discípulos se encontraron con el Señor resucitado en el camino a Emaús. La mayor parte de las Biblias traen esta referencia o este subtítulo. En el camino a Emaús se encontraron estos dos discípulos luego de la resurrección del Señor y no lo conocieron. Les pareció que este era un extranjero, era alguien que no era del lugar. Usted puede leer todo el capítulo en su hogar, pero hubo algo que a ellos les impactó. Hubo algo que a ellos les llamó la atención en el momento en que el Señor les estaba compartiendo las Escrituras. No solo en el camino, sino cuando entraron a aquel lugar a partir el pan. Dice que uno se decía al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? O sea, estaban teniendo una experiencia que no había tenido otro anteriormente. Esa presencia del Espíritu de Dios en sus corazones. Porque quiero decirle de que cuando arde nuestro corazón en la presencia de Dios, eso es provocado por el Espíritu Santo de Dios. Y allí ellos estaban teniendo esta experiencia que podemos decir una de las experiencias primeras que los discípulos reciben esto. ¿Por qué digo primera? Porque si usted lee el capítulo anterior, el capítulo 23, Lucas 23, el verso 44 y 45, dice el 44: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Esto sucedió en el templo. El velo en el templo, como hemos estudiado anteriormente, era el lugar que separaba dentro del templo el lugar santo del lugar santísimo. En el lugar santísimo no entraba nadie a ese lugar, sino era solamente el sumo sacerdote, y lo hacía una vez al año para hacer expiación o purificación del santuario en esa única ocasión. Así que ahí se hacía una expiación por todos los pecados de la nación de Israel una sola vez al año. Entonces eso lo hacía el sumo sacerdote y nadie más podía entrar a aquel lugar. Ese lugar era un lugar prohibido para los demás sacerdotes y mucho más para los demás del pueblo de Israel, que solo tenían acceso al atrio en el templo. El lugar santísimo era el lugar donde ministraban los sacerdotes, pero el lugar santo era solamente el lugar donde ministraba el sumo sacerdote. Esto, repito una vez más, lo hacía una vez al año. Pero en el momento, ¿sí?, que el Señor Jesús, pendiente de la cruz, estaba agonizando y Él expiró, dice la Biblia, que se habían hecho tinieblas desde la hora sexta hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. ¿Qué quiere decir esto? Que ese velo, que era un gran cortinado, enorme cortinado, que separaba el lugar santo del santísimo, se rajó de arriba para abajo, como que una mano misteriosa o un dedo misterioso, invisible, cortó ese velo en el templo. Eso solo lo pudieron ver los sacerdotes. Ninguno del pueblo de Israel, que normalmente se reunían o iban al templo a adorar, pudo haber visto eso. Solamente los sacerdotes, porque eran los únicos que podían entrar al lugar santo, y delante de ellos se levantaba este cortinado que los separaba del lugar santísimo. Entonces, obviamente que esto es el testimonio de un sacerdote que presencialmente estaba allí en ese momento exacto donde el Señor Jesús expira en la cruz,
O sea, entrega el Espíritu al Padre cuando Él dice aquellas palabras famosas, dice: Padre, aquí entrego mi Espíritu. Encomendó su Espíritu al Padre Celestial. Y ahí Él murió. Cuando Él muere, ese pelo se raja de arriba para abajo y queda expuesto el lugar santísimo. Como que la cortina se rajó y se abre, ¿sí? Y entonces todos los sacerdotes, asombrados, no pueden creer lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que ninguno de estos sacerdotes podía haber ocasionado esa rajadura, ese corte en el cortinado. Eso había estado allí elegido por años y años, por centurias, ese velo en ese lugar. Pero ahora, repito, un milagro, una mano misteriosa, que la mano del mismo Padre Celestial corta ese velo, provocando entonces un asombro, un impacto en aquellos hombres, y tienen ellos por vez primera en sus vidas la oportunidad de mirar hacia adentro de aquel lugar. Nunca habían visto el arca del testimonio, ¿sí? Estos sacerdotes. El arca del testimonio a veces quedaba expuesta cuando Israel estaba en el desierto, y cuando ya en la tierra prometida, entonces se llevaba a donde la nación de Israel iba. Pero la cubrían, los sacerdotes eran los encargados de hacer ese trabajo. Pero una vez que Salomón construyó ese templo en Jerusalén, el arca del pacto permanecía allí inamovible. Pero sí, en ese lugar, nos dicen las Escrituras, en ese lugar santísimo se manifestaba la gloria de Dios. La Shekinah de Dios allí iluminaba ese lugar, que no tenía ninguna ventana, que no contaba con ninguna lámpara dentro de ese lugar santísimo, pero la gloria de Dios resplandecía allí, porque allí se manifestaba el Señor. Esa era la Shekinah, así es la palabra que se describe la gloria de Dios en aquel lugar. Entonces, sobre ese arca, sobre ese propiciatorio de oro, y esos dos ángeles que estaban sobre ese propiciatorio de oro, se manifestaba la gloria de Dios. Cada vez que el sumo sacerdote entraba a aquel lugar, él podía contemplar esa gloria. No sé si podía ir con los ojos abiertos, porque estar en la presencia de tal gloria seguramente enceguería a cualquiera. Y tenía, obviamente, creo yo, de que tenía que bajar su cabeza. ¿Cuántos alaban al Señor? Era tan fuerte esa presencia, era tan fuerte esa gloria, porque en ese entonces, en ese tiempo, en esa dispensación del trato de Dios con los hombres, y especialmente con su pueblo, Israel, era la manera como Dios se comunicaba, se expresaba, se relacionaba con su pueblo, a través de todo lo que se realizaba en el templo. Entonces el sumo sacerdote entraba allí y no creo que podía ver más nada que lo que tenía que hacer, con su cabeza baja, y nos dicen las Escrituras que él entonces hacía expiación por los pecados. ¿Por qué? Porque entonces él iba con la sangre de un macho cabrío y allí rociaba la sangre. Otro día vamos a explicar el procedimiento para que sea más entendible. Pero esto lo hacía una vez al año en ese lugar. Y allí también nos dice que la palabra, que el sumo sacerdote también iba con unas campanillas en sus vestimentas, y revelando lo delicado que era este accionar, lo importante que era, y el cuidado que tenía que tener este hombre a la hora de hacer esto en ese día tan especial. Esas campanillas que colgaban de su vestimenta, entonces al moverse sonaban, y el sonido era escuchado por los sacerdotes que estaban en el lugar santo. También se dice que el sumo sacerdote llevaba una cadena, ¿sí?, en su pie. ¿Para qué?
para que si de repente él no estaba en las condiciones adecuadas para presentarse delante de Dios, entonces probablemente iba a caer muerto. ¿Sí? Porque delante de la gloria de Dios no se puede presentar uno de cualquier manera. ¿Sí? Dios es muy serio, muy delicado, y la Biblia nos dice que Dios es santo, 3 veces santo. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, ese sacerdote, el sumo sacerdote, si dejaban de sonar las campanillas, entonces lo que debían hacer los demás sacerdotes en el lugar santo era arrastrar de la cadena para sacarlo de aquel lugar. Porque con seguridad, si dejaba de moverse, era porque se había caído muerto en la presencia de Dios. Amén. Eso era lo que sucedía en ese lugar. Pero fíjese que ahora el velo se rasga de arriba abajo y ya no está más la gloria de Dios. Solo los sacerdotes pudieron contemplar el arca. Los querubines que tocaban sus alas sobre el arca. Pudo contemplar nada más que eso. ¿Por qué? Porque no había más objetos dentro de aquel lugar. Recordemos que en el lugar santísimo solo estaba ese mobiliario, el arca. En el lugar santo había otras cosas que no vamos a describir ahora por razón de tiempo, ¿sí? Pero eso es otra cosa. Solo ahí en el lugar santísimo los sacerdotes vieron esto. Y se asombraron de verlo porque nunca en sus vidas ellos lo habían visto. Nunca en sus vidas habían tenido semejante experiencia de ver aquel velo rajado, cortado, ¿sí? Separado, abierto y expuesto lo que había allí. Y lo único que había allí era un lugar vacío, solamente el arca del pacto. Pero vacío, ¿por qué? Porque ya no tenía más sentido que estuviera ocupado por la gloria de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? El templo ahora ya había dejado de ejercer, ¿sí?, el propósito para el cual había sido construido. Había sido construido para que la nación de Israel se relacione con Dios, pero ahora Dios había establecido una mejor manera de relación, no solamente con Israel, sino con su criatura, el ser humano. A partir de ese momento en que el Señor Jesús expiró ahí en la cruz, ya ahora la relación con Dios no se iba a dar de la manera como se había dado hasta ese momento, que era a través de sacrificios a animales, a través de prender incensarios, de prender candelabros y de ministración de sacerdotes y sumos sacerdotes. No, ya todo eso había caducado, todo eso había desaparecido. ¿Por qué? Porque a los ojos de Dios una sola cosa era lo importante, en que ahora iba a ser otro el lugar en donde la gloria de Dios se habría de manifestar, que no iba a ser en un tabernáculo, en una tienda, ni tampoco en un impresionante templo como el de Jerusalén. No se había de manifestar Dios en ningún lugar hecho por la mano del hombre, sino que ahora la gloria de Dios se iba a manifestar en el corazón del hombre, en lo profundo del ser humano, dentro de su espíritu, obviamente dentro del espíritu de aquellos que recibieron al Señor Jesús. Por eso es que el apóstol Pablo nos describe y nos dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban a Dios? Ya ese lugar no tenía más propósito. Una vez alguien me preguntó, ¿y por qué Dios permitió que destruyeran el templo en Jerusalén? Un lugar tan consagrado y un lugar tan usado por Dios para manifestarse. Porque a Dios ya no le interesaba más esa casa que le habían construido. Porque ahora su hijo había construido una casa mejor. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Y qué mejor que usted y yo y todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo. Esa presencia
esa gloria ahora puede arder en nuestros corazones. ¿Cuántos alaban al Señor? Si usted lo cree, así es. Si usted ha creído en Jesucristo y le ha recibido, el Espíritu del Señor entró en usted, y eso fue precisamente lo que pasó con estos dos discípulos cuando tuvieron esa experiencia con el Cristo resucitado. Cuando el Cristo resucitado, a pesar de que ellos no le conocieron, pero lo escucharon abrir las Escrituras, lo escucharon hablar, empezaron a darse cuenta de que había algo muy especial que estaba sucediendo con ellos. Estaba ahora experimentando en sus corazones el ardor del Espíritu Santo, el fuego de Dios. La Shekinah del Señor ya no estaba más en un templo, ahora estaba dentro de ellos. Qué importante tener esa experiencia. Sin esa experiencia no se puede reclamar salvación. No se puede ser salvo. Amén. Ellos sintieron que ardían sus corazones. Y yo quiero decirle algo importante, de que arden los corazones de las personas indistintamente de la situación que puedan estar viviendo. Muchas veces pensamos que si nos va bien las cosas en la vida, entonces tenemos la mejor de las oportunidades. Gracias, Lisa. La mejor de las oportunidades de dar gloria a Dios, de sentirnos felices, de sentirnos contentos. Llegó un cheque que no esperábamos, compramos algo que estábamos deseando por mucho tiempo, una casa, un carro nuevo. Nuestros hijos se graduaron, consiguieron un trabajo importante. Nos ponemos contentos, somos felices, tenemos salud, nos va bien en la vida, estamos prosperando. Todas estas cosas son muy buenas y son el tiempo, el campo propicio para que cualquiera dé gloria a Dios. Es fácil decir gloria a Dios cuando uno está gozando de todas estas bendiciones. Estamos sanos, fuertes, nos sentimos jóvenes, nos sentimos suficientes, nos sentimos bien, las relaciones marchan bien con la esposa, con el esposo, con las hijas, los hijos, los padres, el resto de la familia. No vuela una mosca perturbando la paz y la tranquilidad. Entonces, gloria a Dios. Gracias, Señor. Yo creo que muchos utilizan esos momentos en su vida para agradecer al Señor. Hay quienes que de repente, ni aún en medio de abundancia y de bendición, son capaces de abrir sus bocas para dar gloria a Dios. Y yo lo atribuyo a que estas personas que no son capaces, aún en medio de semejante bendición, de no poder dar gloria a Dios, es por la sencilla razón que en sus corazones no arde ningún fuego. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque al que le arde el fuego del Señor dentro suyo, no va a necesitar ni siquiera el estímulo de una bendición recibida para dar gloria a Dios. No. No importa si recibió o no recibió lo que esperaba, no importa si alcanzó el logro que perseguía, no importa si ganó el dinero que creía que iba a ganar, si lo gana o no lo gana, no importa si le va bien y tampoco le importa si le va mal, no importa si vino un diagnóstico del médico malo, no importa si la vida no sonríe más, no importa lo que sucede, no importa lo que pase, porque lo que importa es que si arde el fuego del Señor en nuestros corazones, vamos a ser llevados siempre a dar
darle gloria y honra al que vive y reina por los siglos de los siglos. Vamos a darle gloria al Cristo de la gloria. Le vamos a decir gracias, Señor. Gracias por tu presencia. No importa si no recibí la bendición que esperaba. Lo importante es que tú eres mi bendición y tú estás en mi corazón. De eso se trata el cristianismo. Lo demás es religión. Religión. Le damos gloria a Dios siempre. Amén. Siempre al Señor. Arde nuestro pecho. Arde nuestro corazón. Arde por una sola razón. No porque seamos más inteligentes, ni más consagrados, ni más despiertos, avispados, como usted quiera describirlo, ni porque seamos más buenos ni más santos. No, arde en nuestros corazones la gloria de Dios por la sencilla razón que el Señor nos escogió para que así sea, y nosotros no nos hemos negado, le hemos abierto las puertas de nuestro corazón de par en par al Señor, y Él allí entró y allí se quedó. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios? Gloria a Dios. Cuando realmente el fuego de Dios quema en nuestros corazones, no necesitamos que nadie nos diga cuántos dicen gloria a Dios, cuántos dicen amén, cuántos dicen aleluya. No. Cuando uno siente el fuego de Dios, no necesita ningún tipo de estímulo externo. Solamente glorifica al Señor porque ese fuego está encendido. Amén. Ese fuego está encendido. Si ese fuego no está encendido, entonces tenemos que asumir que esa persona está muerta espiritualmente. Amén. Porque cuando el fuego está encendido, es porque ese fuego vivificó nuestro espíritu y espiritualmente cobramos vida. Y ese fuego, cuando entra en nuestro interior, no se apaga. Como no se apagaba el fuego en el altar del tabernáculo o en el templo, siempre se mantenía encendido. Ese fuego, del que estamos hablando, que es de carácter espiritual, que es la misma presencia del Espíritu Santo, arde en nuestro interior y no se apaga nunca. No se apaga si llueve o no llueve, si hace frío o no hace frío, no se apaga si hay calor, hay nieve, no se apaga en donde andemos, si andamos en la cima de la montaña o en valle de sombra de muerte, si andamos débiles o andamos fuertes, si andamos sanos o andamos enfermos, no se apaga nunca. No se apaga si tenemos dinero en el bolsillo o no lo tenemos, no se apaga por esas cosas, porque no depende el fuego de todas estas cosas materiales, sino depende de nuestro grado de fe. Y le damos gloria a Dios porque nuestra fe, que nos ha sido también dada, nos lleva a dar gloria a Dios. Amén. Así que quizás haya alguien que pueda estar pasando una lucha, una prueba, una dificultad en su vida. Quizás alguno que está viendo que se ha ido apagando ese fuego, pero todavía hay brasas, ¿sí? Que todavía siente ese deseo por las cosas de Dios. ¡Aleluya! Era lo que le pasaba a estos dos discípulos. Estaban apesadumbrados. No sabían qué iba a ser de sus vidas. No sabían ni siquiera a dónde ir. Iban a Emaús, pero yo creo que en ese momento podía haber ido hasta la China caminando. Querían alejarse de Jerusalén. Habían visto a su maestro, a su Señor, colgado de una cruz. Le habían visto morir. Todos los discípulos se habían dispersado. Ninguno se quedó allí.
Huyeron. El temor, las dudas, hicieron estragos en ellos. Se iban cabizbajos, tristes, sin ningún propósito para sus vidas. No sabían probablemente qué iba a ser del día de mañana para ellos. No tenían trabajo. Quizás algunos de los discípulos tenían familia, pero en ese momento, la relación más importante que habían tenido en sus vidas se había truncado, que era la relación con el Maestro. Ya no estaba más el Maestro con ellos. Qué difícil, ¿verdad? Cuando sentimos esa sensación de que aquella persona que nos ha acompañado, que ha estado con nosotros, sea quien sea, un familiar, un esposo, un hijo, una hija, padre, madre, amigo, ya no está más. Esa es la situación que están viviendo muchos hoy en día, a consecuencia de esta trágica pandemia. Miles y miles y miles de personas han dejado esta vida, digo yo, antes del tiempo, por esta pandemia. Muchos hijos, muchos padres, quizás no merecían esa situación de sentirse solos. Como que los abandonaron. Porque cuando un amigo se va y sabemos que no lo vamos a volver más, a ver más, hay una profunda sensación de vacío interior. Es muy duro cuando se trata de un padre, de un hijo. Es muy duro pasar por esos momentos. A nadie se le desea semejante dolor, angustia, sufrimiento. Pero la vida tiene estas cosas. Y la vida le ofreció a estos dos discípulos esa situación de sentirse huecos, vacíos, lejanos de todo. Donde para ellos ya no había más nada. Donde sentían que junto con la vida que le habían visto irse, esfumarse el Señor, agonizando en la cruz, ellos también la habían perdido. Ya no estaba más el Maestro, el que les enseñaba, el que los consolaba, los alentaba. Cuando ellos dudaban, el Señor les hablaba. Y las palabras de Jesús traían paz, traían calma, traían seguridad, certeza, esperanza. Así les hablaba el Maestro a sus discípulos. Así les enseñaba. Qué privilegio enorme tuvieron estos. De que los labios del Señor Jesús se abrieran para ellos. De que esas enseñanzas del reino de los cielos fueran entendibles para ellos, no para la multitud, para ellos. Eran algo especial esos discípulos para el Señor. El Señor dio su vida por ellos. Por eso eran algo especial. Porque Dios no se fija en el color de la piel, ni la sabiduría, ni la capacidad intelectual, mucho menos la capacidad económica, financiera de alguien, ni su origen. Si el Señor vino para buscar y salvar lo que se había perdido,
Nosotros, tú y yo, hermano, tú y yo, que no somos judíos, israelitas, que quizás somos lo último de la tierra, lo más pequeño e insignificante para muchos, pero Él no miró nuestra condición, Él miró quiénes éramos. Así Dios ve a sus hijos. No los mira por lo que tienen, ni por lo que saben. No los reconoce porque son más dignos que los demás o menos dignos. Los mira porque son sus hijos. Hijos que son buenos hijos. Y hay otros hijos que no son tan buenos hijos. Pero sin ser tan buenos hijos, siguen siendo hijos. Y Dios los sigue amando por igual. Dios nos sigue amando por igual. Aunque quieras irte lejos, aunque por momentos llegues a pensar, esto ya me aburrió. Aunque esté la oportunidad o la ocasión de separarte del amor de Dios a consecuencia del pecado, aún así la gracia soberana de Dios está sobre tu vida. Aún así la mano de Dios te va a seguir atrayendo con lazos de amor. Aún así la presencia del Espíritu Santo va a volver a encenderse dentro de tu corazón. Porque el propósito de Dios no es que te pierdas, ni que nadie se pierda. El Señor dijo: Padre, a todos los que me diste, ninguno de ellos se perdió, solamente el hijo de perdición. Y ya sabemos a quién hacía referencia. Al Señor Jesús. No se le va a perder nada. A menos que tú lo rechaces, le des la espalda, apostates de la fe, renuncies, niegues, al grado de ya que esa negación sea irreversible. Aún a Pedro, que le negó 3 veces, el Señor supo perdonarlo. ¿Qué Señor es el que tenemos? ¡Qué maestro! ¡Cuánta gloria! ¡Cuánto amor! ¡Cuánta sabiduría! ¡Cuánta bendición! Es contar con su presencia. ¿Cómo no vamos a venir a la casa del Señor cada primer día de la semana en horario para estar sintiendo el calor de la presencia del Señor ardiendo en nuestros corazones? ¿Cómo vamos a dejar de lado eso? ¿Cómo nos vamos a ocupar en otras cosas insignificantes? Insignificante. Oh, pero ¿sabe qué? Yo gano mucho dinero con eso. ¿Cómo vamos a dejar de lado ese sentimiento de que nuestros corazones ardan? Y ardan. Y ardan. Porque ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios no era quedarse con la Shekinah resplandeciendo dentro de ese lugar santísimo. El deseo de Dios era habitar en nuestros corazones. ¿Lo crees? Ese es el deseo de Dios contigo, hermano. No importa si la vida te está maltratando. No importa si las situaciones que estás viviendo son negativas. Lo importante es que el fuego arda en nuestros corazones.
No ardía nuestros corazones cuando Él nos hablaba, cuando Él nos abría las Escrituras, cuando Él manifestaba lo mismo que manifestaba cuando Él estaba vivo. Ese es el Señor, no me cabe ninguna duda. Y cuando partió el pan el Señor y le dio, lo reconocieron, pero ahí desapareció, se esfumó, porque era el Cristo, ya que había experimentado la resurrección y delante de sus ojos se fue, pero a su espíritu estaba dentro de ellos. Su espíritu está dentro nuestro. El Espíritu Santo de Dios está en nuestros corazones. ¿Cuántos pueden levantar la mano y decir gloria a Dios? Porque anda en nuestros corazones. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. ¿No arde el Señor en tu corazón? Es preocupante si así fuese. Preocupante si no puedes abrir tu boca para alabar a Dios. Si vienes a una reunión donde el Señor promete estar, porque Él dijo: donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. No importa si son 2 o 3, o son 2.000 o 3.000, o más. Él está en medio aún de 2 o 3 reunidos en su nombre. Eso es lo importante. No siento más la presencia de Dios porque esté embuido, sumergido en una gran multitud. Hay gente que se siente feliz, contenta porque está inmersa en una multitud y ahí gritan, saltan, y no precisamente alabando a Dios. ¿No habrá visto esas cosas? Quizá participó también de esas cosas. No, ahí no arde el corazón a la manera de Dios. Ahí arden otros fuegos que no son el fuego de Dios, porque el fuego de Dios es un fuego santo. ¿Cuántos alaban al Señor? Ese fuego nos impulsa a querer más de Él, a leer más de su palabra, a orar más, a buscarle más a Él. Porque si tú no oras, tu espíritu no está respirando. Y si tu espíritu no respira es porque está muerta o muerto. ¿Me explico? A la gente hoy que les da este virus y a los que le afectan los bronquios o pulmones, los entuban para llevar el oxígeno a donde no lo pueden asimilar todavía normalmente. Yo creo que en la vida de muchos cristianos modernos habría que tener un entubamiento espiritual. ¿Cuántos alaban a Dios? Tendría que haber una sala de terapia intensiva en donde le metemos un tubo que va al espíritu para influirles el Espíritu de Dios. Pero eso no trabaja así con Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Busquemos al Señor. Busquémoslo de corazón. Anhelemos su presencia. Enamorémonos de su presencia. No hay nada más maravilloso y que traiga mayor bendición que cuando el pueblo de Dios se reúne juntos y en armonía. Es como el buen óleo, nos dice el Salmo, ¿verdad? Que desciende sobre la cabeza de Aarón y desciende hasta el borde de sus vestiduras. Ese buen óleo es la presencia de Dios. Pero ninguno de los hombres del Antiguo Testamento pudo disfrutar lo que acabamos de describir que disfrutaron estos 2 discípulos del Señor.
El buen óleo caía sobre sus cabezas. Pero en estos dos discípulos, y hasta el día de hoy los creyentes en Jesús, no solamente reciben ese buen óleo sobre sus cabezas, sino que tienen el fuego en sus corazones. ¿Cuántos alaban al Señor? Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Si no lo tienes, ese fuego lo puedes tener, pero debes de quererlo. De quererlo. Porque Dios no nos impone nada. Nosotros tenemos que decirle sí al Señor. Sí lo quiero. Yo quiero ese fuego. Y te puedo asegurar de que cuando recibas o sientas ese fuego en tu interior, no vas a querer nunca más dejar que se apague. Lo vas a querer sentir siempre. Así como aquellos que usan drogas y no pueden dejarla. Bueno, yo te invito a que te enamores de Cristo, que entres en esa relación en la cual ese fuego se ha de manifestar en tu corazón. No ardía nuestros corazones cuando Él nos hablaba, cuando Él nos abría las Escrituras. Sentíamos ahora lo mismo y sentimos lo mismo, porque ese fuego en ellos no se acabó. Salieron de allí y no sé exactamente qué rumbo tomaron, pero volvieron, creo que a Jerusalén, a contarle a los demás discípulos lo que les había pasado. Volvieron al plan, al propósito original. Se estaban yendo de Jerusalén, pero volvieron. Señor, yo necesito tu fuego. Tú le puedes decir así al Señor. Si ya lo tienes, le puedes decir, Señor, que arda más. Que arda más y más. Si aún no lo sientes, invítalo. Háblale al Señor y dile, entra, Señor. Que se encienda el fuego en mi corazón. Esto no es un privilegio especial para algunos, más santos, más capaces, más sabios. No, esto es para todo aquel que cree. No importa tu capacidad, no importa tu sabiduría, no importa tu grado de santidad, porque en definitiva no estoy diciendo que no tenemos que buscar la santidad para que nadie interprete mal. Por ahí después diga, el pastor Carlos dijo que no importaba la santidad. Si alguno ha pensado así, está sacando mis palabras del contexto. Estoy diciendo de que si tu grado de relación con Dios no es perfecta, lo vas a procurar y lo vas a alcanzar cuando sientas ese fuego. Sin ese fuego no se puede. Sin ese fuego no se alma a las almas. Sin ese fuego no hay amor por los demás. Sin ese fuego santo ardiendo en nuestro interior, no hay obra que podamos hacer para Dios. Todo va a nacer de ese fuego. Ese fuego tiene que estar en nuestros corazones. Ese fuego está, pero lo tienes que creer. Ese fuego lo tienes que acrecentar, alimentar con esta palabra. Oyendo, leyendo, orando, enamorándote de Dios. Y dejando el amor por las cosas del mundo que nada te dieron, que más bien te quitaron. Nada te dio el mundo. Pero yo sí tengo algo. No te lo vas a llevar.
acá se va a quedar. Acá se va a quedar. Lo único que te vas a llevar es el fuego del Señor. Y eso es lo más valioso. Saber de que si ese fuego arde, yo tengo seguridad de salvación. Ese fuego en mi interior es mi motor, es mi impulso. Y cada creyente debe de anhelar, sentirlo, que arde en ese fuego. Vamos a levantar una mano y vamos a dejarle gracias a Dios. Conozco a casi todos aquí. Si hubiera alguien que no está seguro de su salvación, puede decir ahora, si yo quiero tener seguridad y quiero sentir ese fuego en mi interior. Si alguien que no disfruta de ese fuego ahora lo puede tener, ahora, ya, diciéndole sí a Jesús. ¿Habrá alguien en particular que lo quiera hacer ahora? Levante la mano bien alto, así lo vemos. Que quiera ese grado de relación, porque no hay otro para que ese fuego arda. Incondicionalmente le abrimos nuestro corazón al Señor y no retaseamos, nos abrimos y lo recibimos. Fuego de Dios arde en mi corazón. El que ha levantado la mano quiere dar un paso acá al frente, puede hacerlo acá adelante, párese allí. Gloria a Dios. Si hay alguien enfermo también, si alguien se está viendo y lo quiere hacer en su hogar, si ese fuego se ha ido apagando, si te sientes triste, sola, solo, y estás ahora viendo en tu casa, en tu carro, este video, escuchando esto, este es el momento que Dios ha preparado para ti. Un momento especial donde el Espíritu Santo quiere encenderse como una llama vigorosa, poderosa en tu interior. Si lo quieres, lo puedes tener. Aunque tu bolsillo esté vacío, aunque tu cuerpo esté enfermo, aunque estés sola, solo, abandonado, triste, angustiada, angustiado, aunque no sientas propósito en tu vida, aunque no sientas deseo de vivir, ese fuego va a hacer la diferencia. Ese fuego te va a levantar, ese fuego te va a impulsar. Ese es el fuego del Espíritu Santo. Ese fuego te va a llevar a conquistar, allá a alcanzar el propósito que Dios te ha dado para tu vida. Ese fuego se llama Espíritu Santo. Espíritu Santo, ese fuego que estaba en estos dos discípulos y está en el corazón de todos aquellos que creen en el Señor. Nos enseña a orar, a adorar, a alabar a Dios y nos muestra su poder. Su poder. Tienes que conocer ese fuego. Te invito, amiga, amigo, a recibirlo. Hoy le puedes decir sí al Señor, recibiendo su Espíritu en tu interior. Abre tu corazón al Señor. Vamos a orar y dar gracias. La mano levantada, el que quiera recibir ese fuego. Gloria a Dios. Levanta la mano, levanta la mano. Gloria a Dios. Tú levanta la mano, porque ese levantar la mano va a ser un punto de contacto en donde ese fuego va a estar penetrando profundo en tu ser. Va a estar llegando a tu interior. Se va a encender como una llama. Y no vas a querer que nunca más se apague. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por todos aquellos que quieren una experiencia contigo. La experiencia en el Espíritu Santo. Una experiencia de ser lleno del poder de Dios. Lleno del Espíritu Santo, porque ese fuego está ardiendo ahora.
avive el fuego de Dios. Que arda también tu corazón ahora. Vas a salir de este lugar, pero no de la presencia de Dios, porque el fuego va a seguir encendido. Vas a dejar tu cuarto, vas a dejar tu carro, vas a levantarte de donde estás y vas a caminar con la seguridad, la convicción que el fuego del Espíritu Santo está dentro tuyo y vas a darle gloria a Dios en cualquier lugar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Que me hace cantar cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Sí, Señor. Levanto mis manos, mis Alaba a Dios. Alábale, alábale. Deja que fluya ese fuego en tu vida. Abre tu boca y alaba a Dios. Gloria a Dios. Levanto mis manos. Aleluya. Sí, Señor. Gracias, Señor. Siente el fuego de Dios. No te vayas de este lugar sin sentir su presencia ardiendo en tu corazón. Alimenta el fuego. Vas a llegar a tu casa, vas a llegar a los tuyos y le vas a decir: he tenido una experiencia con Dios. He sentido algo en mi interior. Algo se sacudió. Algo se incendió. La ilusión, el propósito, la bendición, la presencia de Dios. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Sí, Señor. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Dale gloria a Dios. Gloria a Dios. Nos despedimos con la maravillosa paz del Señor Jesús. Amiga, amigo que nos estás viendo, hermana, hermano, comparte el video. Busca más videos en la página de YouTube, Pastor Carlos de Betá. Dios le bendiga a todos.